¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchan el audio de Muertos al Pecado. En este caso lo estoy transmitiendo desde el Facebook personal con la intención de aclarar un punto importante que creo que si a usted le gusta las letras, si a usted le gusta lo que es la argumentación o el debate, si le gusta que sus palabras penetren el corazón de las personas y el entendimiento de la gente, creo que es importante que cada uno de nosotros conozca lo que son las falacias lógicas, que es un tema ya bastante tocado por muchos hermanos, por muchas personas en Facebook acerca de lo que es una falacia. Hace un momento publicamos una palabra, o una frase más bien dicha, acerca del sacerdocio. Comúnmente a los sacerdotes pues se le tiene por pederastas, y realmente hay muchos que han cometido esa atrocidad, ese terrible acto que merece ser castigado, y esperemos que la justicia actúe y esos hombres que han cometido tanto mal sean castigados. Eso es algo que necesitamos entender, que toda injusticia debe ser castigado tanto por el Señor como por la ley de los hombres, y esperemos que así sea, que el castigo que estos sacerdotes, de hecho vi un video, de hecho me inspiré en ese video de lo que es una información que venía acerca de 300 sacerdotes en Estados Unidos que cometieron horribles pecados sexuales y comenzaron a atacar a niños, a niñas, adolescentes, y es un delito que merece ser castigado, eso sin duda. Creo que alguien que defienda eso está mal. Pero algo importante que debemos de considerar es acerca de la generalización, que es algo bastante común en los medios de comunicación, cuando queremos tachar a cierto grupo denominacional acerca de algo. Comentaba en el post que muchos sacerdotes, puso una cifra, por así decirlo, 50,000 sacerdotes. 50,000 sacerdotes a comparación de 300 sacerdotes. Cuando hacemos esta comparación es por el hecho de que se necesita entender que por un pequeño grupo que cometa una atrocidad no significa que los 50,000 también lo hayan hecho. Eso es un error que nosotros debemos de aprender a utilizar nuestro razonamiento, y algo que el cristianismo de ahora desgraciadamente está fallando en lo que es razonar, en lo que es pensar, en lo que es usar argumentos sólidos para presentar tu fe y para que se te conozca como una persona inteligente en estas áreas que son bastante importantes en la vida del ser humano. En este pequeño post dice lo siguiente, lo cito: 300 sacerdotes cometieron inmoralidad, pero 50,000 se conocen por ser íntegros. ¿Por qué generalizar en contra cuando es evidente que no todos son criminales? Y esa es una realidad. No todos son criminales. Y esto me suena bastante a un argumento que he escuchado por ahí uno de los exponentes que se jacta de su conocimiento, Él dice que todos los calvinistas tienden al orgullo. Y es una realidad de que sí es verdad, algunos lo tienden, pero no todos tienden a ser orgullosos. Entonces ahí estamos cayendo en una falacia. Se le conoce como la falacia de la generalización apresurada. Y esto es en la lógica, es en la argumentación lógica. Cuando entendemos que un grupo de sacerdotes ha cometido transgresiones, ha cometido pecados, ha cometido transgresiones deliberadamente, Stanley Taveras dice que son 30,000, supongo 30,000 sacerdotes. Bueno, en el video que vi eran 300, no sé si sea la misma fuente, Stanley, pero el punto principal es ese hecho de que la generalización es una de las fallas que cometemos a la hora de argumentar, a la hora de razonar. El problema está en el razonamiento que la persona está teniendo.
Se generaliza que toda persona que se denomina pentecostal es ignorante, y estos temas que ya son bastante tocados, que no es una realidad. La lógica es donde está el problema. Es cuando en tu mente infieres a una conclusión a partir de pruebas insuficientes. Tú crees que tu interpretación es correcta. Una persona argumentaba de que la Gran Ramera es la Iglesia Católica. Pero la realidad es de que no todos los cristianos a través de la historia han tenido esa interpretación. Gracias, Stanley, por el punto de vista. De hecho, yo dije 50,000 solamente para poner una cifra, pero gracias por poner números exactos. 30,000 sacerdotes en Estados Unidos. Miguel Andrade, sí, el tema es las falacias lógicas, y tocando principalmente la falacia de la generalización apresurada, donde no tenemos pruebas suficientes y generalizamos, como esto de la interpretación bíblica de decir que la Iglesia Católica es la Gran Ramera. Yo sé que muchos cristianos tienen esa interpretación y realmente la abrazan y la defienden, pero la realidad es de que los primitivos, los primeros cristianos, no tenían esa interpretación acerca de la Gran Ramera, ya que ellos no tenían a la Iglesia Católica en ese sentido. No tenían a esa iglesia que se había convertido después de que Constantino actualizara y que autorizara lo que es la religión cristiana. Ellos no conocían eso, y aún hay cristianos en este tiempo que no ven a la Gran Ramera como a la Iglesia Católica. Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros tiene que tener una perspectiva correcta de este punto. De hecho, hay unos ejemplos bien básicos que usted puede ver en internet. De hecho, Wikipedia yo creo que es la fuente más básica, pero puede darnos un panorama de lo que realmente son las falacias, ¿no? Es como lo siguiente: se pone un ejemplo y dice: Juan es alto y es rápido. María es alta y también es rápida. Matías es alto y es rápido también. Por tanto, todas las personas altas son rápidas. Esa es una conclusión generalizada y apresurada. Todos los altos, todos los rubios, todos los mexicanos, todos los colombianos, y se empieza a generalizar. Todos los mexicanos son personas, que no les gusta prosperar. No es cierto, no todos los mexicanos son personas que se quedan en su confort. Hay mexicanos emprendedores. Entonces es donde aplica esta parte de la falacia, de la generalización. Y de hecho, pues podemos verlo así. La verdad te mentiría John López si te dijera que de ahí proviene, pero ellos sí son los que enfatizaron el punto de vista. Y de hecho hay gente que interpreta que la Gran Ramera es Jerusalén. Entonces, para aquellos que tienen en alta estima a lo que es Israel, obviamente no van a interpretar que Israel o Jerusalén, por así decirlo, sea la Gran Ramera. No lo van a interpretar así porque contradice su sistema teológico. Hay muchos cristianos, grupos que han considerado que la Iglesia Católica es la Gran Ramera, pero no todos. Entonces ahí es donde ya se cae en ese punto de entender que no es precisamente la Iglesia Católica la Gran Ramera. O sí lo es. Ahí es donde se empieza la batalla y algunos comienzan a interpretar los textos para dar a entender que precisamente la Iglesia Católica es la Gran Ramera. Pero la realidad es de que muchos cristianos que no creemos ese punto, y algunos lo afirman y lo creen. La Gran Ramera, lo que las Escrituras nos muestra es que es evidentemente un sistema que va en contra de Cristo Jesús. Y aún podemos ver que dentro de iglesias cristianas muchas personas están en contra de lo que es Jesucristo. Entonces llegar a una conclusión de que todas las personas, todos los católicos son idólatras, o que todos los pentecostales ignorantes, que todos los calvinistas orgullosos, y como veíamos en el ejemplo, que todas las personas altas son rápidas, porque hay tres que lo sean. En este caso, en el caso de los sacerdotes, no todos son pederastas. Hay un número considerable de sacerdotes que han cometido estos crímenes, pero no es la mayoría, hermanos. No es la mayoría de las personas que han cometido ese crimen. Que la denominación católica
ha defendido a estos hombres, es muy probable, pero también estoy seguro, hermanos, que ha habido personas que han defendido a estos niños y han acusado a estos sacerdotes dentro de la Iglesia Católica. Es un principal punto de vista que debemos de tomar, que debemos de entender acerca del razonamiento, de la lógica, del pensamiento que nosotros tenemos, que Dios nos dio un entendimiento claro de qué es usar el razonamiento. Dice Víctor Manuel Martínez, los negros son rápidos y buenos para el básquetbol. Entonces todos los negros vamos a ponerlos a jugar básquetbol porque son buenos para eso. No todos los brasileños saben jugar bien fútbol. Apocalipsis 17:10 dice que deja claro que la Iglesia Católica no lo es. Que la Iglesia Católica no lo es, dice Stanley Taveras. Entonces ahí ya podemos proceder de esta forma, de un entendimiento claro de lo que nos quiere decir esto acerca de una falacia, de una conclusión. El límite entre la generalización apresurada y una buena introducción a veces puede ser difuso, y establecer un criterio claro para distinguirlo es parte del problema de la inducción. El problema de la inducción es la generalización, es el hecho de dar por sentado algo que ni siquiera conozco, que ignoro en números, que estoy generalizando porque conozco a un católico que adora a María y que se postra y le hace peregrinaciones. Entonces llego a la conclusión que todos los católicos hacen lo mismo, cuando no es verdad. Hay gente que dice, ya lo afirmé varias veces, acerca del punto de partida de que los calvinistas todos son orgullosos. No, hay calvinistas que no lo son. Hay calvinistas nobles, hay calvinistas que aceptan una otra explicación y la escuchan. Yo creo que es un error de nuestro entendimiento humano, que no procede de manera correcta, que tal vez hemos leído la Biblia 2 o 3 veces, pero hay algo que nos falta, hay algo que por ser tan escasos en conocimientos de la vida natural, esto me refiero al razonamiento, a usar la cabeza, hermano, a eso me estoy refiriendo. Son puntos que nosotros debemos de poner por delante, de entender que tenemos que usar nuestro intelecto. Hay católicos que quieren vivir vidas íntegras. Y alguien cuando escucha esa conclusión dice, no es posible que un católico quiera vivir una vida íntegra, ¿verdad? Ahí es donde ya se entra con este tiro y jalón de que nosotros somos los que tenemos la verdad. Hay católicos que se esfuerzan, pero es un evangelio por salvación por obras, ya dirá alguno por ahí. Bueno, pero en su intelecto, en su entendimiento, este personaje que en realidad tiene un deseo de querer hacer las cosas bien. Y si nosotros buscamos penetrar su corazón y ver en realidad lo que está pensando y lo que está haciendo, ahí es donde nosotros ya podemos transgredir el principio natural de que no conocemos todas las cosas. Entonces, en este principio, para poder evitar la falacia de la generalización, debemos de medir las cosas de manera estadística, de manera informada, de estar informados acerca de cuál es la realidad y la verdadera postura de una iglesia o de un personaje, quien sea un filósofo, un ateo, quien quiera que tú me pongas enfrente. Siempre tenemos que ir de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto de ir arriba hacia abajo? Lo que significa es de que si tú quieres conocer la postura oficial de este personaje, digamos, de un presbiteriano, tú no tienes que ir por las ramas, porque si vas por las ramas vas a conocer ciertos vestigios, pero no vas a encontrar la solidez de la argumentación de tal postura. Entonces lo que tú tienes que hacer es ir a la cabeza de la fuente de los cuales están proveyendo la información para con las personas que no son maestros, que son los seglares o que son los laicos o que son los cristianos que reciben solamente la enseñanza. Al ya tener tú identificado ese punto, ya vas directamente a la raíz.
Cuando ocurre un suceso de algún país, de alguna nación, de México, de Estados Unidos, que todos los gringos son racistas, no, no todos los gringos son racistas. Debemos de medir las estadísticas. ¿Cuál es la realidad de que todos los americanos, de que todos los que están en Estados Unidos odian a los mexicanos, odian a los latinos? El porcentaje puede ser al 60%, al 50%, al 30%. Ahí es donde tenemos que identificar la realidad de la actitud de las personas para poder llegar a una conclusión. Igualmente en el Facebook, en los medios de comunicación, muchos quieren identificar. Si identificas a un mexicano que es criminal, como en este caso Donald Trump, cuando hace sus discursos políticos, él dice que los mexicanos, que todos los mexicanos, o eso aparenta decir, que todos los mexicanos son narcotraficantes, que todos los mexicanos son criminales, todos los que van para allá. Y eso no es una verdad, eso es una falacia de la generalización. Y aplica lo mismo con los sacerdotes católicos. No todos son de esa condición, no todos han cometido sus crímenes. No todos los pastores de cierta denominación son ignorantes. No todos los cristianos son antiprofesionales y antiintelectuales por parte de aquellos ateos o aquellos agnósticos que pueden atacar la cristiandad. Tomando en cuenta todos esos puntos de vista que tenemos que tener bien en conciencia acerca de lo que es una falacia, acerca de que este argumento parece lógico, pero no lo es. Clasificar a un grupo por cierto sector está mal, es incorrecto. Y aún estoy seguro que muchos de los que estamos aquí no somos capaces de explicar bien alguna doctrina de la Iglesia Católica porque no conocemos la doctrina oficial. Conocemos tal vez a mi primo que es católico y él vive una vida libertina y no conoce la Biblia, no conoce la tradición y él da sus explicaciones acerca de por qué cree ciertos puntos de vista. Entonces, como escuchamos a nuestro primo en ignorancia, lo escuchamos de que no tiene una información clara, creemos que todos los católicos son iguales. No, eso no es una realidad. Si tomas en cuenta estos puntos de vista, o más bien si tomas en cuenta estas reglas de la lógica, creo que nos vamos a evitar bastantes problemas a la hora de argumentar, a la hora de hablar. Por ejemplo, un católico argumentaba un día de estos días pasados, ahora sí que fue una experiencia propia, donde una persona argumentó que Jesucristo no tenía conocimiento terrenal, solamente espiritual. Bueno, con esas personas había la suficiente confianza como para decir, bromeando tal vez, aunque era una verdad la que se decía, lo que acabas de decir es una herejía. Entonces el católico responde, Iván, no digas nada porque no voy a estar de acuerdo contigo. En este punto, si nosotros somos entendidos, tenemos más en concordia con un católico. ¿En qué sentido? En creer la hipostasis y creer que Jesucristo era todo hombre y todo Dios, que tenía todo conocimiento espiritual y terrenal, pero también era hombre y fue creciendo en conocimiento. Y al tener ese entendimiento de ese concilio, del concilio de Nicea, del concilio de Constantinopla y del concilio de Éfeso, podemos llegar a una conclusión que tenemos unos puntos de concordia con la doctrina oficial católica, porque los católicos también lo creen. Entonces en la argumentación se le dice a esta persona, tú y yo tenemos más en acuerdo, si tú eres católico, que esta persona que acaba de declarar una herejía, una mentira. Entonces el católico, cabe enfatizar que este católico no es un católico entendido en su doctrina, titubeó en su argumentación, ya no tuvo nada más que decir, porque a veces solamente quieren generalizar o piensan que el hecho de ser protestante vas a atacar a la Virgen María. Y no todos los cristianos atacamos a la Virgen María, aclaramos que la Virgen María es una persona digna, es una persona, que es un ejemplo a seguir. Pero esto no significa que vayamos a adorarle y damos nuestra explicación. Entonces ahí se cae en una falacia, ellos caen en la falacia de que todo protestante, todo cristiano va a atacar a la Virgen María. Esto sencillamente son falacias. No son correctas, están mal.
Y creo que es una responsabilidad de todos nosotros poder llegar a una conclusión correcta a la hora de argumentar, a la hora de defender, a la hora de que no solamente debemos defender a los cristianos, que realmente hay cristianos que cometen injusticias y debemos de ser justos con aquellos que, aunque no sean cristianos, están argumentando de manera correcta. Esto nos ayudará a crecer en muchas áreas y en un entendimiento claro acerca de lo que son las falacias. Te doy gracias por tu atención. Esperemos que... Y de hecho, como dice Víctor, el término María la Madre de Dios, de hecho se interpreta incorrectamente. Muchos dicen que el decir María Madre de Dios es que la estás haciendo diosa, cuando el concilio y la doctrina oficial católica y el concilio de Éfeso, que es un concilio abrazado por los protestantes, ¿por qué? Porque ahí se ataca el tan mencionado pelagianismo, hermanos. En ese concilio. Entonces, cuando una persona entiende el término Madre de Dios con el concepto correcto de que Jesús era todo hombre y todo Dios, que no se podía separar, podía separar la divinidad y la humanidad de Cristo porque son una sola entidad, pero que no se confundían entre sí. Entonces ya cuando llegas a un entendimiento claro de qué es el término María, Madre de Dios, ya puedes dialogar con ese hecho, de hecho decir que el término María, Madre de Dios, se interpreta de que María es una diosa, es una falacia, es incorrecto, es una doctrina torcida al utilizar ese término con base a aquel concilio. Pero bueno, mis hermanos, les doy gracias por su atención. Cualquier duda y comentario, ya saben que estamos para servirles.